Hola a todos y a todas. Bienvenidas al webinar Aprende sobre Trello. Primero de todo me presento, soy Julia Hinojo y soy técnica de comunicación en Gestión Tercer Sector, que es un departamento de Fundación Splay dedicado a asesorar y acompañar entidades sin ánimo de lucro, asociaciones, fundaciones y cooperativas no lucrativas en ámbitos de la gestión como el informático, laboral, económico, jurídico. En nombre del equipo de gestión Tercer Sector, os quiero dar la bienvenida al segundo webinar del ciclo de formaciones sobre herramientas digitales para entidades. En esta sesión, Gabriel González, responsable de innovación de Fundación Splay, nos explicará de forma muy práctica cómo usar Trello, que es una herramienta online y gratuita que sirve para gestionar proyectos y tareas, ya sean individuales como grupales. Centramos este webinar en Trello porque fue una de las herramientas más votadas entre las personas que respondieron a nuestra encuesta para elegir el tema de la formación hace unas semanas. El primer webinar lo hicimos hace 2 semanas sobre Google Forms y queremos destacar que estamos muy satisfechos de la participación que hubo, ya que se inscribieron más de 370 personas y además hubo más de 100 personas que rellenaron el formulario de satisfacción y en su mayoría, el 94%, nos dijeron que el webinar les había servido mucho para conocer cómo crear formularios con Google. Así que esperamos que en esta sesión también sea igual de útil y que al final del webinar todas las personas que estáis ahora viéndonos podáis usar tranquilamente Trello para mejorar vuestra organización o la de vuestra entidad. También queremos comentaros que próximamente anunciaremos otro webinar, esta vez centrado en Teams, que es una herramienta excelente para la colaboración en equipos profesionales y que ahora últimamente se está usando mucho para hacer videoconferencias. Dicho esto, empezamos entonces hoy con el webinar sobre Trello. Tened en cuenta que podéis hacer preguntas o compartir comentarios a lo largo del webinar a través de la herramienta de preguntas y respuestas que tenéis en la parte derecha de la plataforma y que estas preguntas se harán públicas una vez que las moderadoras las validemos. Dedicaremos los últimos 15 minutos del webinar a responder las preguntas que nos dé tiempo a resolver. Y finalmente también os pedimos que, por favor, que a medida que vayáis entrando en el webinar, escribáis vuestro nombre y el nombre de vuestra entidad en este mismo espacio de preguntas y respuestas. Y una vez dicho esto, ahora sí, ya podemos empezar con la sesión. Así que, Gabriel, cuando quieras. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Julia. Pues sí, hoy, bueno, si veis que tengo la mirada un poco errática es porque tengo 2 pantallas y tengo que ir mirando diferentes cosas. Os comentaba, Julia, que hoy vamos a dedicar este ratito a ver Trello, que es una herramienta fantástica para poder colaborar en equipos de trabajo, pero en realidad no es una herramienta que necesite de un equipo de trabajo para poder utilizarla, porque hay gente que de hecho la utiliza pues para proyectos personales como organizar las vacaciones o temas de aprendizaje de la escuela, la universidad. Es decir, que es una herramienta perfecta para colaborar, pero en realidad lo que hace estupenda a Trello es la posibilidad de organizar un proceso que tiene en principio diferentes fases en diferentes tareas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a organizar esta sesión? Pues lo que vamos a hacer primero es ver un poco cuáles son las características que os podéis encontrar a la hora de empezar a utilizar Trello. Creo que hay algunos puntos que es importante comentar, porque si no, a uno le pueden provocar dificultades ya desde el principio y no queremos que eso pase. Y después lo que haremos será ver la interfaz del programa, viendo todas las posibilidades que tiene y un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto que creo que nos será muy útil para poder ver qué es lo que nos permite, un ejemplo de lo que nos permite hacer Trello, ¿de acuerdo? Que sepáis que Trello es una aplicación que ahora mismo tiene más de 50 millones de personas usuarias. Eso quiere decir que algo deben estar haciendo bien, sobre todo teniendo en cuenta que Trello tiene una opción gratis que es la que nosotros vamos a presentar. Hay una versión Gold, que es una versión de pago, pero la verdad es que con las prestaciones que nos ofrece la herramienta gratuita, creo que vamos a tener más que suficiente tanto para trabajar a nivel individual como para trabajar en un proyecto de forma colaborativa. Lo primero que tenéis que hacer para poder utilizar Trello es coger y daros de alta en la herramienta. Bueno, para daros de alta lo único que tenéis que hacer es iros a la página de Trello.com y allá encontraréis una opción en castellano para poder daros de alta.
que sepáis que Trello es una herramienta que ha pasado por las manos de diferentes empresas y ahora mismo, bueno, desde el 2017 fue comprada por una empresa que se llama Atlassian y entonces las cuentas nuevas de Trello que se crean, y si tenéis una existente también pasa a ser de Atlassian, pues son cuentas, tal y como os decía ahora, de Atlassian, de esta compañía. Pero bueno, a nosotros en principio eso nos da igual, de momento, ya veremos más adelante, porque el trabajo es totalmente transparente, ¿vale? Bueno, para darnos de alta, obviamente, como cualquier otro de estos servicios, vamos a tener que facilitar una dirección de correo electrónico y en el momento de introducir la dirección de correo electrónico y seleccionar una contraseña, se nos va a pedir a través de un mensaje de correo electrónico que verifiquemos el alta, ¿de acuerdo? En ese mismo momento, mientras estamos haciendo el alta, Trello tiene una opción chulísima, creo yo, que es que nos permite montar desde el primer momento un tablero de ejemplo. Un tablero de ejemplo que, por ejemplo, pues en algunos momentos, no sé si siempre es así, se muestra como el organizar las vacaciones de este año. Entonces, nos empieza a hacer una serie de preguntas que nosotros completamos y que nos van a configurar un primer tablero de muestra. ¿Qué es un tablero? Bueno, pues un tablero es la estructura en la que Trello organiza toda la información que nosotros vamos a aportar sobre nuestro proyecto. Es un gran lienzo en blanco donde vamos a poder situar unas categorías, unas listas y dentro de esas listas vamos a poder colocar a modo de POSITs pequeñas tareas que luego veréis que podemos hacer un montón de cosas con ellas. Por lo tanto, la estructura básica de Trello es un tablero, un enorme lienzo en blanco, donde vamos a organizar la información en sus diferentes fases a través de listas y dentro de las listas vamos a meter tarjetas. Y si no queréis, si os lo imagináis mejor como POSITs, pues pensad en POSITs, en pequeñas notas que identifican las tareas que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esta estructura bebe de lo que son las metodologías ágiles y en concreto de un modelo que es el modelo Kanban. El modelo Kanban es un modelo que nació en Japón y que se utiliza mucho en entornos de programadores y de creación de software. Y entonces nos permite, por ejemplo, hay un modelo que se utiliza en otras herramientas como por ejemplo Kanban Flow, en el que vosotros vais a ir colocando todas las tareas que tenéis que hacer en 3 momentos distintos, en 3 listas. Una primera lista que sería cosas que todavía no he empezado, que tengo que hacer. Otra lista donde pongo las cosas que estoy haciendo, que tengo a medias. Y por último, una lista final que son las cosas que ya he finalizado. Esta organización de las tareas nos permite tener de una forma muy visual, muy inmediata, muy rápida, ver en qué momento está el proyecto y cada una de las acciones que tenemos que desarrollar. Una cosa, si al daros de alta en Trello os encontráis con que la interfaz del programa no está en castellano y está en inglés, por ejemplo, hay una forma de cambiarlo yendo a vuestro perfil de Atlassian que se habrá creado en ese momento y ahí en los ajustes del perfil tenéis la posibilidad de cambiar el idioma, ¿de acuerdo? A español o a lo que queráis y situar el uso horario donde estáis. Como al final, como en el post que hagamos de forma posterior a este webinar, os indicaremos algunos recursos para que podáis profundizar y aprender más cosas sobre Trello, no os preocupéis porque el del cambio del idioma, por si tuvieseis este problema, será uno de los enlaces que os facilitaremos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más ventajas tiene Trello? Decíamos que es gratuito y que la versión gratuita tiene permite cubrir la mayoría de necesidades. La versión Gold tiene algunas ventajas, como por ejemplo el tamaño de los adjuntos que podemos incorporar en las tareas, algunas opciones de personalización, pero por ejemplo la versión gratuita no tiene limitaciones ni respecto al número de listas ni respecto al número de tableros, con lo cual yo creo que va a ser suficiente para la mayoría de vosotros y vosotras, pero siempre, bueno, podéis investigar. Que sepáis que la primera vez que invitáis a alguien a colaborar en un tablero, Trello os ofrece un mes, creo, si no recuerdo mal, un mes de uso de la versión Gold.
gratuita para que podáis testearlo. Entonces, bueno, puede ser una oportunidad para ver qué posibilidades os ofrece. Otra de las posibilidades que os ofrece, que ahora me acordaba, es la posibilidad de incorporar lo que se llaman Power Apps, es decir, como complementos a los tableros que tenemos. Luego profundizaré sobre el tema de los Power Apps. En la versión gratuita tan solo permite 1 y en la versión Gold creo que permite hasta 3, pero bueno, permite más, ahora no recuerdo exactamente cuántas. ¿Qué más? Trello es una herramienta que podéis utilizar vía web a través de un navegador compatible. De hecho, yo las pruebas que voy a hacer hoy las voy a hacer a través de la versión web porque es la versión que todo el mundo va a poder utilizar. Y después también hay una herramienta que os podéis descargar a vuestro ordenador e instalarla en vuestro sistema Windows, por ejemplo. ¿Y qué otras posibilidades tenéis para interactuar con Trello? Pues la oportunidad de bajaros la app tanto para sistemas Android como para versiones iOS de Apple. ¿De acuerdo? Bueno, por lo cual pues podemos utilizar Trello pues, desde cualquier sitio, ¿no? Antes de poneros a trabajar con Trello, el otro día, hablando de los formularios de Google Forms, os dábamos algunas pautas un poco introductorias. Al final, Trello es una herramienta para organizar la información y para crear contenido de forma colaborativa. Por lo tanto, antes de meterse con Trello, conviene sentarse y ver realmente qué listas o categorías vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Ver si este modelo que os decía antes del modelo Kanban de qué no he hecho todavía, qué estoy haciendo y qué he terminado es el más adecuado, porque quizás las listas, las categorías que necesitamos sean otras. No estamos limitados a 3 listas, podemos poner todas las que queramos, ¿no? Pero es muy importante, por tanto, antes de ponernos, estructurar la información y cómo tenemos que reflejar estas diferentes fases del proyecto. Otra cosa fundamental para trabajar con herramientas colaborativas es establecer fechas de vencimiento para las tareas. Muchas veces utilizamos las herramientas de tareas incorporando listas interminables de cosas a hacer, pero no marcamos un tiempo para hacerlas. Eso va a hacer que nos perdamos al final y que no sepamos, que no sepamos qué es lo urgente y para qué se nos está acabando el tiempo. Otra cosa que tenéis que pensar a la hora de utilizar Trello es pensar en qué personas tienen que formar el equipo. Ya veréis que en Trello podemos trabajar de forma individual o podemos gestionar el contenido a través de equipos. Bueno, pues es muy importante que penséis qué personas, qué compañeros y compañeras tienen que formar parte del equipo y de qué se tiene que encargar cada persona. Obviamente, en un proyecto las cosas van cambiando, por lo tanto, este planteamiento inicial pues, puede cambiar y más adelante pues, puede resultar que cambiéis asignaciones, que introduzcáis a otras personas y desaparezcan otras, pero es bueno tener al principio un poquito de planteamiento para ver cómo organizarlo, ¿vale? También es muy interesante, muy ligado al tema que os comentaba antes de los vencimientos, el activar las notificaciones, es decir, ya sea a través del propio escritorio o a través del correo electrónico, que la herramienta nos vaya avisando de cuál es la actividad que hay en el tablero, para que así estemos al corriente de todo lo que se va produciendo. Y la última recomendación que os vamos a dar antes de empezar a mostraros cómo funciona Trello es una que parece de perogrullo, pero es que es muy importante, y es que trabajéis en el tablero. O sea, lo que pasa muchas veces cuando uno introduce en su equipo de trabajo herramientas como Trello o Teams o lo que sea, pues resulta que se utilizan algunas veces, pero otras veces seguimos haciendo algunas cosas de la misma forma que hacíamos antes. Y esto no es ninguna tontería. Es decir, si vamos a trabajar en Trello, olvidémonos de enviar, por ejemplo, determinados correos electrónicos, porque la información la podemos colocar en Trello y ya se les va a notificar a las personas que forman parte del tablero que ahí está. ¿Me explico? O sea, no dupliquemos recursos y centremos la actividad en la herramienta que vaya a ser la más útil y la más eficiente. Eso es un proceso que lleva tiempo, ¿eh? O sea, uno tiene que cambiar el chip y no es fácil, pero tenerlo en la cabeza desde el primer momento. En este sentido, pues es muy interesante que haya pues como pruebas piloto, ¿no? Que vayáis probando y que a partir de ahí, pues la persona que administre el tablero, pues vaya dando algunas pautas acerca de cómo utilizar la herramienta. Esto es necesario y muy conveniente, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más os quería decir así a nivel introductorio? Creo que nada más. Voy a abrir el navegador y vamos a empezar a trabajar ya con
con el propio Trello. Me des un momentito. Vale. Un segundo. Bueno, ¿qué es lo que estáis viendo ahora? Ahora lo que estáis viendo es la interfaz de Trello a través del navegador, ¿de acuerdo? Si os fijáis, hay un tablero, este tablero que tiene un fondo lila, tiene 3 listas, donde hemos replicado esa estructura que os comentaba antes de cosas por hacer, cosas por empezar, cosas que ya estamos haciendo, cosas empezadas y cosas hechas. Si os fijáis, al lado de cada uno de estos 3 bloques, hay un botón que dice añadir otra lista. Podemos añadir las listas que queramos, ¿de acuerdo? Bueno, este ejemplo que os he puesto para que vieseis más fácilmente cuál es la aplicación práctica de Trello es un Trello que no lo utilizamos, pero podríamos haberlo utilizado para la preparación del webinar sobre Google Forms que hicimos la semana pasada. Entonces, por ejemplo, aquí pues veis en por hacer, pues por ejemplo, una tarea, redactar el texto de invitación al webinar, enviar la invitación a través del boletín y así para cada uno de los bloques, cada una de las listas. Lo que voy a hacer ahora es crear un tablero desde cero para que así veáis cómo incorporar todo esto. Pero antes de eso os quería mostrar un poco cuál es la interfaz general de Trello, ¿vale? Bueno, ya veis que en la parte central están las diferentes listas con estos 3 grandes bloques. Aquí el título del tablero, que se puede cambiar en cualquier momento. Y aquí al lado tenéis un botón con una estrellita, que esto es un estándar, es para marcar el tablero como favorito y que aparezca de los primeros al principio. ¿De acuerdo? Bueno, este tablero es personal. ¿Qué significa esto? Si pulso aquí en personal, me aparece que es un tablero personal, sin equipo. Es decir, es un tablero que en principio he montado para trabajar yo de forma individual. Aunque después veréis que he incorporado a una persona, a otro usuario, para que pudiese trabajar. Yo desde aquí podría cambiar y hacer que este tablero, en vez de ser personal, fuese de un equipo. He creado un ejemplo de equipo al que he llamado de forma muy optimista el mejor equipo del mundo y podría asignarlo a ese equipo. Ese equipo hay que definirlo y hay que ver qué personas pertenecen a él. ¿De acuerdo? Pero de momento es un tablero personal. Aquí donde pone privado podemos configurar la visibilidad de este tablero y tenemos varias opciones. Si pulso en privado me aparece el estado que tiene ahora por defecto, que es que únicamente los miembros del tablero pueden verlo y editarlo. Ahora mismo hay 2 miembros. Fijaos que no hay un equipo configurado, pero he añadido a un miembro al tablero. ¿De acuerdo? Muy bien. Después podría decirle que este tablero no es privado, sino que es de un equipo. En esas circunstancias, con el equipo ya previamente formado, luego veremos cómo invitar personas al equipo. Bueno, pues todas las personas del equipo pueden ver y editar el tablero. ¿De acuerdo? Muy bien. Y después tenemos una opción que depende de tener la opción de pago de Trello, que no es el caso. Y finalmente la última opción de visibilidad, que es que sea público. Si es público, este tablero lo podría ver cualquier persona, ¿de acuerdo? Pero únicamente podría ser editado por las personas que formen parte, que sean miembros del equipo del tablero. ¿De acuerdo? Aquí pone cualquiera puede ver este tablero, incluso Google. Esto significa que el tablero se puede indexar y puede aparecer en los resultados de búsqueda de Google. ¿Sí? Muy bien. ¿Me vais siguiendo? Bueno, pues no me podéis responder, espero que sí. Bueno, si os fijáis aquí al lado, hay 2 iconitos redondos, uno que pone GG, Gabriel González, que soy yo. Si os fijáis, abajo a la derecha hay como 2 flechitas. Eso significa que ese usuario es el administrador del tablero. Y al lado hay otro usuario, FB, que es un usuario que he invitado de prueba para que pudiese editar el tablero junto a mí. ¿De acuerdo?
Muy bien. Después el acceso a Trello, a la portada, y desde aquí podría invitar al tablero a otras personas, igual que he hecho con FB. Podría hacerlo poniendo la dirección de correo electrónico aquí, o bien creando un enlace que podría enviar por correo electrónico. Obviamente, si la persona a la que invite no tiene ya una cuenta de Trello, lo que va a pasar es que le va a llegar el correo con la invitación y le va a dirigir a la portada de Trello para que se dé de alta como usuario de Trello, porque si no, no puede tener acceso. ¿De acuerdo? Y el proceso de alta es el que os comentaba antes. Desde la página principal, un correo electrónico, una contraseña y listo. ¿De acuerdo? Bueno. Calendario. Os hablaba antes de los Power Apps. A ver si se muestra un momentito. Vale. Los Power Apps. Los Power Apps son complementos que yo puedo añadir a Trello para que haga más cosas de las que en principio hace. Por ejemplo, un Power Up que se utiliza muchísimo es el del calendario. ¿Qué me va a permitir el calendario? Pues el calendario me va a permitir de una forma muy visual, pues a través de un calendario típico, aquellas tareas a las que le he asignado una fecha de vencimiento. Con lo cual voy a tener una visión temporal de aquellas cosas que tengo que hacer en un momento determinado. Antes, cuando hacía la introducción, ya me acabo de acordar, he olvidado otra de las grandes posibilidades que tiene Trello, que es la posibilidad de integrarse con otras muchas herramientas. Por ejemplo, con Teams, con Slack, que son herramientas colaborativas y de comunicación también. Bueno, pues estas y muchas otras herramientas permiten incorporar Trello dentro suyo para poder ser utilizado desde Teams o desde Slack o la herramienta que sea, ¿vale? Por lo tanto, y volviendo al tema del calendario, el calendario es un Power Up, un añadido que yo gestiono, que lo activo yo como propietario del tablero y que me va a permitir ver de una forma muy visual las actividades, las tareas que tengo que hacer. Esto hay que activarlo, ahora veréis cómo lo hago. Una de las limitaciones de la versión gratuita, tal y como os comentaba antes, es que solamente puedo por cada tablero activar un Power Up. Con lo cual, si he activado el de calendario, pues no tengo acceso a ninguno más. Bueno, aquí al lado tenéis un botoncito que pone Butler, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? Bueno, Butler es un automatizador de tareas. O sea, podemos coger y con una interfaz que no requiere que programemos, sino que puedo ir añadiendo una secuencia de acciones, puedo automatizar algunos procesos que he detectado que se repiten de forma habitual en mi trabajo en Trello. Pues como por ejemplo que cuando marque como una tarea como finalizada, se mueva automáticamente al bloque de tareas terminadas si antes estaba en a medio hacer o por empezar. ¿De acuerdo? Normalmente esto, mirad, vuelvo aquí, un momentito. Segundo. Vale, bueno, luego os muestro. Ahora no vamos a hablar de Butler porque requeriría un webinar independiente, pero que sepáis que es para esto, que es para optimizar tareas, ¿vale? ¿Qué más opciones tenéis? Pues mirad, así lo que os quería enseñar, perdonad. Supongamos que yo esta tarea, la primera, que es la de por hacer, la de redactar el texto de invitación al webinar, ya la he hecho, y te digo, bueno, pues ya la he hecho, tal. Bueno, pues si yo esto, para ponerla en el bloque de hechos, lo único que tengo que hacer es arrastrarla. ¿Veis cómo se arrastra? No sé si veis la animación. La voy a poner, ¿eh? ¿Vale? ¿Habéis visto cómo la he desplazado? Bueno, pues de esa forma tan sencilla, cada vez que completo algo o que la medio completo, puede pasar de un sitio a otro, pues tan simple como arrastrarla. ¿Sí? Muy bien. La vuelvo a dejar en su sitio. ¿Qué más opciones tenemos? Aquí arriba hay varios botones. Tengo el botón más. Esto me permite crear tableros o crear un equipo. O crear un equipo de negocios en el caso de que tenga una suscripción a Trello de pago. ¿De acuerdo? Pues desde aquí puedo añadir tableros. Veremos que lo podemos hacer desde otros sitios y también equipos. ¿De acuerdo? Muy bien. Desde el botón de información, esto es súper interesante porque Trello ofrece una serie de recursos para poder ser utilizados directamente copiándolos en nuestros tableros. Tiene, por ejemplo, un montón de plantillas que yo puedo utilizar simplemente cogiéndolas. Y además estas plantillas
están organizadas por categorías, pues de gestión de personal, de organización de la información. Hay como diferentes categorías y las puedo coger desde aquí. Esto será otro de los recursos que os facilitaremos en el post que haremos al final para finalizar este webinar, ¿de acuerdo? ¿Qué más botones tenemos? El botoncito este de la campana. Bueno, pues esto es lo que nos indica si tenemos notificaciones o no. Avisos de que ha habido actividad en Trello. Las notificaciones se pueden configurar para que se envíen por correo electrónico o me aparezcan en el escritorio, ¿de acuerdo? Puedo también configurar con qué frecuencia quiero que me lleguen por correo electrónico, pues una vez al día, una vez cada hora, etcétera. Y finalmente aquí tenéis el botón de mi usuario, ¿sí? Bueno, al lado de Butler tenéis un botón que es mostrar menú. Aquí tenemos varias opciones acerca de este tablero. Para añadir una descripción del mismo, podemos cambiar el fondo y poner otro color plano o puedo poner un fondo que me guste. Puedo buscar tarjetas. Puedo poner algún texto de las tarjetas que ya he hecho para buscarlas. Imaginaos, aquí hay poquitas tarjetas, pero en el momento en que esto empieza a crecer y tengamos más listas y tengamos más tarjetas, pues para buscar alguna, pues yo qué sé, por el texto que sea, es interesante. Las pegatinas, bueno, son una tontería para poder, son una tontería, pero algunas veces permiten añadir un poquito de cachondeíto al trabajo, ¿no? Entonces son pegatinas que puedo añadir arrastrando pues a una determinada tarea, ¿de acuerdo? Vale. De la misma forma que las pongo, las puedo quitar, ¿de acuerdo? Bueno, hay un montón. ¿Qué más tenemos? Si le damos a más, bueno, tenemos diferentes opciones de configuración del tablero, ¿de acuerdo? Bueno, quién puede comentar, quién no, quién puede añadir y eliminar permisos, en fin, hay varias cosas que podéis mirar. Le podéis echar un ratito cuando queráis. Y después tenemos una opción muy interesante que es el tema de las etiquetas. Las etiquetas, como sabéis, se utilizan mucho en todo lo que es web social, herramientas 2.0 y son conceptos, términos, hashtags en Twitter que nosotros añadimos a un contenido para clasificarlo, para explicar de qué va. Bueno, pues aquí en Trello también puedo añadir etiquetas a las tareas. Yo aquí he creado varias, una a la que llamo organización y otra preparación, por inventarme algo. Y además estas tareas pues les puedo asignar un color. Si os fijáis, en la primera tarea del primer bloque hay dos bloquecitos de color que casi parecen chuchería, parecen bastones de estos de caramelo, que son etiquetas de esta tarea, ¿de acuerdo? Las puedo editar, quitarlas, lo que me dé la gana. Y después tiene una opción fantástica que es habilitar estas etiquetas para personas daltónicas. Las personas daltónicas son personas que tienen dificultades para distinguir algunos colores, como el amarillo y el azul, el rojo y el verde, y entonces estas texturas que aparecen a la izquierda, estos diseños son justamente para que personas que no pueden distinguir los colores puedan distinguir la etiqueta. Bueno, pues eso ya, esa atención al detalle nos da una idea también del respeto y el cariño con el que está hecha la herramienta, ¿de acuerdo? Bueno, podría copiar el tablero, imprimirlo y exportarlo, podría enlazar este tablero abajo con el enlace que me da, podría seguirlo para estar al corriente de las notificaciones, podría configurar varias cosas. Aquí vuelve a aparecer Butler, que os decía, para automatizar tareas y los Power Apps. Un momentito. ¿Veis ahora? Aparece Power Apps y pone calendario. El calendario es justamente el Power App que os decía antes que teníamos activado. Bueno, pues desde aquí, si le diese a Power Apps, me aparecerían un montón, Google Drive, Slack, un montón de herramientas que podría añadir a mi Trello. Lo que pasa es que como tengo la versión gratuita, pues solamente puedo añadir uno. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos allá. Entonces, me voy a meter en una tarea para explicaros qué es lo que se puede hacer con una de las tareas que he añadido. En concreto, bueno, vamos a ver dos. Esta primera y esta última. La primera, la de por empezar, redactar el texto de invitación. Bueno, fijaos, con esta tarea, ¿qué he hecho? He añadido etiquetas, como os explicaba antes. Le puedo marcar la fecha de vencimiento,
¿de acuerdo? Y la puedo marcar como cumplida, como que ya está hecha. Al marcar la fecha de vencimiento, pues me va a aparecer en el calendario. Podría añadir una descripción. He añadido un adjunto. Adjuntos son ficheros que podéis añadir imágenes, PDFs, diferentes tipos de ficheros que añaden algún tipo de información a la tarea. Yo aquí en concreto, por hacer algo, he añadido una imagen, ¿de acuerdo? Una de las limitaciones, no sé si lo he dicho antes, pero si no lo digo ahora, que tiene Trello con la versión gratuita es que el tamaño máximo de los adjuntos que puedo añadir en las tareas es de 10 megas, 10 megas por adjunto. En la versión Gold se pueden gastar 250 megas, si no recuerdo mal, ¿de acuerdo? Aquí en actividad vería un listado de todas las acciones que se han estado haciendo en esta tarea. Puedo decir, mostrar detalles y me muestra el histórico de todo lo que se ha ido haciendo. ¿Y qué más acciones puedo hacer sobre esta tarea? Pues mira, puedo añadir o quitar miembros. Puedo, que yo anteriormente añadí a FB, ¿de acuerdo? Puedo añadir etiquetas tal y como os decía antes. Puedo añadir checklist. No lo voy a ver ahora, lo voy a ver luego con otra tarea que ya lo tengo hecho. Puedo añadir la fecha de vencimiento, que lo tenéis aquí. Puedo añadir adjuntos y puedo hacer que la imagen, por ejemplo, que he puesto aparezca como portada de la tarea para darle una información más visual. ¿De acuerdo? Puedo coger y moverla, puedo copiarla, puedo convertirla en una plantilla. Al convertirla en una plantilla, luego la puedo recuperar y reutilizarla en diferentes tableros o en diferentes listas. Puedo marcar seguirla para estar al corriente de toda la actividad que hay. Puedo archivarla, que es como decir, esta ya está, la quito de en medio, la archivo y a partir de archivarla pasa a formar parte de tareas archivadas y desde ahí me la puedo cargar y puedo compartir. Tareas archivadas, no sé si lo he dicho antes, está en el menú, aquí. A ver, ¿dónde está esto? En más, si pulsáis en más, veis elementos archivados. Aquí os aparece y desde aquí podréis recuperarlos en el caso de que os hayáis equivocado o incluso eliminarlos definitivamente. ¿De acuerdo? Bueno, os decía, fijaos, en esta tarea, el resto de tareas son solo texto, la indicación de lo que hay que hacer, pero en esta tarea, como he añadido toda una serie de cosas, tengo las etiquetas, tengo que está marcada para el seguimiento, tengo la fecha de vencimiento, me indica que hay un adjunto y me indica que están colaborando dos personas, ¿de acuerdo? Os decía antes lo del checklist, lo de las listas de tareas. Pues me voy a venir a la tercera columna y la primera tarea en la columna, en esta lista de hechos, es configurar el espacio de la emisión directo en Teams, ¿de acuerdo? Y si os fijáis abajo pone una marca de estas de hecho y 0 de 3. Eso es porque en esta tarea en concreto he marcado diferentes subtareas. Es decir, vosotros podéis tener una tarea que incorpore dentro algunas acciones, algunas subtareas. Entonces, yo aquí, por ejemplo, pues he añadido un grupo de checklist que se llama configuración del evento en directo y he puesto tres subtareas. Configurar la grabación del webinar y el registro de asistentes y preguntas y respuestas, compartir el enlace de acceso público, invitar a productores y moderadores. ¿Sí? Bueno, pues esto, como ya estaría hecho, porque está en el bloque de hechos, pues solamente habría que marcarlo y veis cómo automáticamente se va marcando que esta tarea está completada. ¿Sí? Muy bien. Vamos a crear un tablero nuevo. ¿Cómo de tiempo? Sí, yo creo que nos da tiempo. Vamos a crear un tablero nuevo y vamos a añadir algunas tareas. Me vengo a tableros. Aquí en tableros veo todos los tableros que tengo, ¿de acuerdo? Y me da la opción de crear un tablero nuevo, ¿sí? Muy bien. Si me vengo al icono de la casa, lo que voy a hacer es venir a mi portada de Trello. Y aquí voy a ver de otra manera cómo, esto es lo primero que veis cuando entréis en Trello. Aquí vais a ver qué tableros tengo creados actualmente. Actualmente solamente tengo el de preparación de webinar sobre Google Forms, ¿de acuerdo? Bueno, si quisiese editarlo, le daría aquí y veríais todo lo que hemos visto hace nada. Y si quiero crear uno nuevo, pues me vendría a crear un tablero nuevo, ¿vale? Fijaos, cuando creo el tablero nuevo, lo primero que nos pide es el título del tablero. Pues vamos a hacer preparación. Perdón.
Se me ha apagado el teclado, un momentito. Ahora. Preparación del webinar de Teams. ¿De acuerdo? Bueno, aquí me dice, ¿cómo lo quieres? ¿Sin equipo o con un equipo que ya tienes diseñado previamente? Pues le voy a decir sin equipo. ¿Cómo quieres que sea la visualización? ¿Que sea privada o pública? Pues de momento privado. Claro, antes diréis, bueno, antes salían más opciones, claro, porque lo había asociado, porque le decía que quería utilizar un equipo, ¿no? Si le hubiese dicho que quiero hacerlo con un equipo, me aparecerían más opciones. De momento le digo privado. Y aquí podría cambiar, pues, la imagen de fondo que se va a ver en el tablero. Lo voy a poner en rojo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Desde aquí, recordéis que antes os hablaba de las plantillas, es decir, de que yo podría coger una tarea y guardarla como plantilla para poder disponer de ella en cualquier momento. Pues desde aquí podría disponer no solamente de plantillas para tareas, sino también de plantillas para tableros enteros, ¿vale? Entonces le digo crear tablero y me ha creado automáticamente 3 listas. Lista de tareas, en proceso y hecho. Yo esto podría cambiarlo como me diese la gana. Aquí podría decir, en proceso, hecho, pues aquí podría crear uno que dijese por hacer, como teníamos antes, ¿no? Ya lo tengo hecho. Y entonces ahora aquí, pues este lo podría desplazar al principio o aquí, ¿vale? Entonces tendría lista de tareas sin asignarle un momento temporal concreto. Por hacer, en proceso y hecho. ¿De acuerdo? En lista de tareas, por ejemplo, pues venga, vamos allá. Una primera lista de tareas, pues en la línea de lo que hacíamos antes con el ejemplo que os he mostrado, ¿no? Pues redactar el texto de invitación al webinar. ¿Sí? Y ya lo tendría. Ya tengo la primera tarjeta, el primer POSIT, ¿de acuerdo? Otra tarea más, pues venga, acabar las preguntas del cuestionario. ¿Sí? Pues ya lo tendría. Vamos a modificar ahora una de las tareas que he escrito, por ejemplo, la de redactar el texto de invitación. Pues yo aquí, si pulso encima, pues me aparecen todas las opciones que tenía antes, ¿sí? Entonces, podría añadir una descripción más detallada, podría coger y añadir miembros, pues por ejemplo, vamos a añadir, voy a poner y voy a decirle, venga, quiero que me ayude para esta tarea, a ver si me sale. Aquí podría coger y simplemente con el correo ya le enviaría la invitación. Pongo el correo, le digo enviar y a esta persona le va a llegar la invitación por correo electrónico para que se una a este equipo. ¿De acuerdo? Bueno, a este equipo no, a este tablero, porque no formaría parte del equipo. Formaría parte del tablero, pero no del equipo. El equipo hay que configurarlo. ¿De acuerdo? Bueno, podría poner etiquetas, pues vamos a poner, por ejemplo, vamos a quitarlo del modo apto para daltónicos para que veáis cómo cambia esta textura. Y aquí la verde, pues sería, pues yo qué sé, textos. ¿Vale? Y automáticamente, pues a esta tarea se le va a añadir eso. ¿Qué más podría hacer? Pues podría añadir un adjunto. Pues voy a decir, pues mira, tengo un documento donde ya he puesto algunas de las preguntas, ¿no? O una parte del texto, pues vamos a buscarlo. Pues podría subirlo desde Trello, desde Google Drive, desde Dropbox o desde mi mismo ordenador. Esto le das, os aparece la ventanita de examinar y se sube y se adjunta y listo. ¿De acuerdo? Recordad que hay esta limitación de los 10 megas. Aquí podría añadir un Power Up a esta tarea. Pues vamos a hacerlo. Le digo conseguir Power Ups y entonces me va a aparecer todo el abanico de Power Ups que puedo utilizar. Un momentito, a ver si carga. Aquí, ¿veis? En el listado de Power Ups, a la izquierda, tengo un cuadro de búsqueda para buscar uno en concreto y después tengo diferentes sistemas de categorización de los Power Ups. Automatización, utilidades del tablero, comunicación y colaboración, gestión de archivos, están clasificados, ¿de acuerdo? Entonces yo, por ejemplo, pues quiero el de calendario. Voy a escribir aquí calendario y veis si ya me aparece calendario. Entonces le digo, venga, va, añadir.
y entonces me añade, ¿ves? Dice, este tablero ha alcanzado su límite de power-ups. Actualice a Business Club para activar más power-ups. Pues eso que os decía antes. Solamente se permite un power-up, entonces pues no me deja hacerlo. ¿De acuerdo? Vale. Vamos allá. Bueno, podría moverlo, copiarlo, convertirlo en plantilla, las opciones que he visto antes. ¿Qué pasaría si quiero hacer un checklist? Estas subtareas que puedo incluir dentro de una tarea concreta. Pues nada, sería decirle checklist. Aquí le daría título, pues por ejemplo, pues yo qué sé, ¿qué podemos poner aquí? Del documento, me lo invento, que sé. Secciones del documento. Esto es lo que, este sería el nombre del checklist. Y ahora diría qué opciones habría en este checklist. Pues sería el texto de introducción, instrucciones técnicas, enlace a recursos formativos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y podría establecer fechas de vencimiento, como os decía antes, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle, por ejemplo, fecha de vencimiento, pues mira, el 22, que me avise un día antes y guardar. Y entonces automáticamente esta tarea va a tener una fecha de vencimiento. Fijaos que la fecha de vencimiento la puedo añadir a la tarea global o a las subtareas, ¿de acuerdo? Y después aquí, pues ya he añadido a FB para que me ayude con esta tarea. Entonces, esta es una de las funciones más interesantes que tiene Trello, la posibilidad de poder asignar tareas y responsabilidades sobre todo lo que hay que hacer a cada una de las personas que forman parte del equipo o a gente externa que no necesariamente tiene que formar parte del equipo, pero que sí incorporó al tablero, ¿vale? Por lo tanto, conviene, antes de ponerse a crear el tablero, pensar, como os decía al principio, qué personas van a participar y cuál es la asignación de tareas para cada persona. Bueno, pues creo que hemos visto básicamente todo. Queda un cuarto de hora. Creo, Julia, que era el tiempo que habíamos dicho para el tema de las preguntas. Y nada, os voy a dejar con Julia y después pues vemos a ver si os puedo responder a las preguntas que tengáis. Muchas gracias. Cambio y cierro. Un momentito. Vale, muchas gracias por esta exposición tan clara y práctica. Vamos a explicar, bueno, a empezar por la primera pregunta de Jordi Aixalà, que nos pregunta si es necesario tener la versión Gold de pago para compartir con otros usuarios. No, ¿me escucháis? Sí, ¿no? No es necesario. No. La Gold tiene algunas ventajas, como es el poder utilizar más de un Power Up, tiene ventajas a la hora de personalizar el tablero, tiene ventajas a la hora de trabajar con equipos de empresa, pero para poder trabajar de forma colaborativa, la versión gratuita es perfectamente válida, incluso no hay limitaciones, creo yo, en el número de personas que forman los equipos. Vale, antes de seguir con la siguiente pregunta, también queremos deciros que ahora publicaremos en el espacio de preguntas y respuestas el enlace con el formulario de satisfacción. Estaremos muy agradecidos si podéis rellenarlo, clicar en el enlace y rellenar el formulario, porque así podremos ir mejorando de cara a los próximos webinars que organizaremos. Y pasando a la siguiente pregunta, hemos recibido bastantes preguntas sobre comparativas con otras herramientas, como Asana, el Planner de 365 o Redbook. Gabri, no sé si seguramente la respuesta es muy extensa a esta comparativa, pero no sé si nos podrías destacar de Trello, ¿qué podríamos destacar de Trello respecto a las otras opciones? Vale, un momentito que estoy cambiando la presentación. Mirad, yo no... es difícil responder a esta pregunta porque yo no conozco al detalle todas las herramientas y no puedo decir qué es mejor y qué es peor. Sobre esto, si hacéis en búsqueda si hacéis en Google, una búsqueda del tipo comparativa herramientas de trabajo colaborativo, vais a encontrar un montón de análisis que os darán información sobre cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes de uno. En general, lo que sí que os puedo decir es que la mayoría están bien, al final
que uno se decida por una u otra depende mucho de la cuestión económica. Yo creo que Trello tiene una gran ventaja, que es que la versión gratuita aporta funcionalidades para poder hacer prácticamente todo lo que a uno se le ocurra. Y después, otra cosa muy importante es la cantidad de información y el soporte, el que hay una comunidad detrás y recursos para poder preguntar, para poder buscar una guía, para poder acceder a recursos. A partir de ahí es una decisión personal, que el trabajo con una determinada herramienta pues vaya más con nuestro estilo personal, que nos guste más cómo es la interfaz, cómo se organiza la información, en fin, pero no os puedo aconsejar una. Yo creo que, bueno, no os puedo aconsejar una. Yo os aconsejo Trello, pero no os digo que no utilicéis Asana, por ejemplo, que está muy bien. Pero no conozco al detalle todas para decir, pues mira, esta es mejor en esta. Al final depende de un tema económico, de que la herramienta se ajuste a nuestro estilo de trabajo y sobre todo, y lo más importante, que todo lo que queremos hacer, la herramienta nos ofrezca la opción de poder hacerlo. Vale. Pasamos a la siguiente pregunta de Sonia Vicens, de Falcons de Barcelona. Nos pregunta que cómo eliminar definitivamente tableros activos para que no se queden en segundo plano, y podríamos también añadir otra pregunta que nos pregunta si se puede tener más de un tablero. Sí, se pueden. En la versión gratuita, respondo a la segunda, en la versión gratuita puedes tener todos los tableros que quieras. No hay una limitación respecto a la versión Gold. Respecto al borrado de tableros, a ver si puedo recuperar la interfaz y os digo cómo es. Un momentito, ¿eh? Un momento. Vale, estoy cerrando un tablero. Mirad, cuando en menú, la opción de menú que os enseñaba antes, de la parte derecha de arriba de Trello, tenéis la opción de cerrar un tablero activo, ¿de acuerdo? Cuando lo cerráis sigue estando, ¿de acuerdo? Entonces podéis recuperarlo. Pero en el momento de cerrarlo os va a aparecer una pantalla que dice el nombre del tablero y abajo la opción de volver a abrir. Bueno, pues debajo de volver a abrir vais a ver una opción que es eliminar el tablero de forma permanente. Esta es la opción que tenéis que utilizar. O sea, primero lo cerráis a través del menú y de la opción más, y luego le deis a la opción eliminar el tablero de forma permanente. Vale. Otra persona nos pregunta si las etiquetas son a nivel general para toda la aplicación o solo para un tablero. Las etiquetas las creas. Esto no lo sé, vamos a probarlo. Un momentito. O sea, lo que quiere decir es si una vez has definido etiquetas para un determinado tablero, las puedes reutilizar en otros tableros, ¿verdad? Sí, vale. Exacto. Entiendo sí, eso. Sí. Vamos a hacer una prueba. Vamos allá. Un momento, ¿eh? Vale, sí, las etiquetas son exclusivas del tablero. No se crean para todos los tableros. Vale.
Y si se calendariza la tarea, ¿da algún tipo de aviso antes de que venza o el día que vence? Esta es una pregunta de Mariana Alonso. Sí, te puede notificar de diferentes maneras. Te pueden si activas las notificaciones en el escritorio, pues te aparecerá un mensajito en el escritorio siempre y cuando tengas Trello abierto, la aplicación de Trello abierta, o la aplicación en el navegador. Esa es una opción, que te notifique a través de la propia herramienta. La otra opción es que te envíe un correo electrónico avisándote, y respecto a la anticipación del aviso, pues depende de cómo lo configures. Tú puedes decirle, os voy a decir qué opciones hay en concreto, ¿de acuerdo? Un momentito. Un segundo. Mirad, le podéis decir un día antes, en la fecha misma de vencimiento, 5 minutos antes, 10 minutos antes. Esto, dependiendo del nivel de procrastinación que tenga la persona, pues se lo puede poner a perfecto. O sea, 5 minutos antes. Vale. Y ya creo que va a ser una de las últimas preguntas, porque ya son casi las 2. Sonia Vicens nos pregunta si se puede modificar el Power Up que se activa en un tablero. Es decir, si tenemos el calendario activado, si se puede desactivar y activar el Butler. Sí, sí que se puede poner. Se puede quitar un Power Up y poner otro. Vale. También nos preguntan si hay alguna herramienta, si conoces alguna extensión para generar informes de Trello y si es posible sincronizar el calendario de Trello con Google Calendar. Lo de la sincronización creo que sí que es posible, y respecto al Power Up para que genere informes, creo que también hay. Dejadme que le eche un vistazo y os digo, ¿vale? Un momentito. Está cargando. Exacto, sí. Mirad, si en el apartado de Power Apps os vais y en el cuadro de búsqueda pone, bueno, de hecho hay una categoría específica para eso, que es análisis y presentación de informes. Pero si no, si vosotros en el cuadro de búsqueda ponéis informes o reports, pues ahí os salen diferentes opciones. Vale, también tenemos una pregunta de cómo eliminar definitivamente las tareas archivadas. Pues mira, una vez has archivado la tarea, os tenéis que venir, os digo exactamente los pasos, Me meto en una tarea, le digo que la archive, ¿vale? Entonces, cuando le he dicho que la archive, en el mismo momento en que le digo eso, me aparece un botón que antes no estaba, rojo, que pone eliminar. Y entonces ya le doy a eliminar. Si en ese momento no le doy a eliminar, me puedo venir al menú, a mostrar menú arriba a la derecha, luego pulso en más y ahí hay una opción que es elementos archivados. Y aquí en elementos archivados aparece las tareas que he archivado. Bueno, pues puedo volverla a enviar al tablero o puedo eliminarla. Vale. Perfecto, ya como faltan 5 minutos, yo creo que ya tenemos que ir acabando. Lo podemos dejar aquí ya, la ronda de preguntas. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado en este webinar y a mis compañeros y compañeras que han colaborado en la organización de la sesión, Montse y Juan, aparte de, obviamente, Gabriel. Esta semana publicaremos una entrada en la web de Gestión Tercer Sector, Fundación Splay, con información práctica que resumirá lo que hemos explicado lo que Gabriel ha explicado en este webinar, y además también nos haremos llegar el vídeo del webinar, que estará colgado en nuestro canal de YouTube de Fundación Splay. Os dejamos aquí, bueno, ya lo habéis visto, nuestro mail, info@gestiontercersector.org, por si tenéis alguna duda referente a Trello o a cualquier otro aspecto de la gestión de vuestra entidad. Como ya sabéis, os recuerdo que en Gestión Tercer Sector nos dedicamos a asesorar y acompañar entidades no lucrativas. Así que si nos enviáis un mensaje a este mail con vuestras dudas, con vuestras consultas, estaremos muy encantados de poderos ayudar. Así que nada, muchísimas gracias a todas y a todos por asistir al webinar y esperamos veros pronto. Gracias.